Hola niños, estamos en la última lección de las gráficas. Habíamos visto el aprendizaje esperado, que era análisis de las gráficas de barras. En esta ocasión vamos a la lección número 77, información gráfica, que es la que había quedado pendiente. Ya es lo último, vamos a echarle muchas ganas. Se está acercando la hora de vernos, que tentativamente va a ser el 1 de junio. Entonces vamos a echarle muchas ganas en esto que resta de mayo para ver lo más que se pueda, y cuando regresemos en junio, pues que nos queden poquitas lecciones para dar un repaso a todo lo que se vio en esta contingencia. Quiero dar la bienvenida a los alumnos de la maestra Magda, que ya nos están empezando a ver en los videos también. Échenle muchas ganas y espero que estén bien de salud también. En las lecciones anteriores de las gráficas habíamos visto varias claves y para qué servían esas gráficas. Acuérdate que nos sirve para tener una mejor visualización de la tabla de datos que nos dan. Nos damos cuenta más fácil de lo que nos están preguntando y es más rápido observar toda la gráfica, ¿ok? En la lección 77 es con la que vamos a cerrar el tema de las gráficas. Está sencilla. Si te acuerdas del tip que te di para hacer estas gráficas de barras, era bien importante saber de cuántos en cuántos nos vamos a ir en las gráficas. Tenemos que ver el dato más alto que nos dan en la tabla de datos, y en base a eso voy a graficar y saber de cuántos en cuántos me va a ir cada rayita. Recuerda esto también. Había dos ejes, un eje horizontal, un eje vertical, ¿sí? Eje de las X, eje de las Y. Entonces, normalmente en el eje de las Y, que es el eje vertical, es donde ponemos los datos numéricos, es decir, de cuántos en cuántos va a subir la barra. Y en el eje de las X es donde ponemos, o el eje horizontal, es donde vamos a poner los datos de tipos de personas, tipos de libros leídos, equipos favoritos, frutas favoritas, paletas, etc. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a subir o bajar las gráficas. Entonces, en esta lección 77 vienen dos casos. El segundo caso, un poquito más complicado, lo dejamos un poquito de lado. Vamos a enfocarnos en el caso 1. El caso 1 nos dice: en una escuela primaria se hizo una encuesta sobre cuál es el equipo favorito de fútbol de los alumnos, y nos dan una tabla de datos, que es la que te están mostrando aquí en la pantalla. Toluca, 12 niños lo eligieron. Pachuca, 10 niños. América, 16. Cruz Azul, 10. Guadalajara, 20. Pumas, 14. Otros, 8. Y te da un total de 90. No sé por qué no pusieron a Tigres, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Te dije hace unos momentos que los datos numéricos iban en el eje vertical. Entonces ahí voy a poner los datos numéricos, y en el eje horizontal, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Qué otro dato me están dando? Exactamente, voy a poner los equipos de fútbol. Toluca, Pachuca, América, Cruz Azul, Pumas, etc. ¿Sí? Entonces ya tengo organizada mi gráfica, pero ¿qué es lo que me falta? Que era lo más importante. ¿De cuántos en cuántos me voy a ir? ¿Cuál es el dato mayor de la tabla? El dato mayor es el que dice que Guadalajara, 20 niños. Normalmente, niños, normalmente se ponen 10 rayitas para hacer gráficas de barras. Si me están diciendo que el dato mayor es el número 20, tú, ¿de cuántos en cuántos te irías para abarcar las 10 rayas? ¿De 1 en 1? ¿5 en 5? ¿10 en 10? ¿2 en 2? ¿De cuántos en cuántos? Piensa, ¿qué es lo más conveniente para abarcar las 10 rayas y que en la raya número 10 esté el 20 niños? Porque es el dato mayor que tengo en la tabla. Correcto, de 2 en 2. Entonces empezamos, como siempre habíamos dicho, donde está el vértice es el 0, y partimos de 0, 2, 4, 6, 8, 10, hasta llegar a 20. Con eso ya tengo prácticamente hecha mi gráfica. Lo único que voy a hacer es subir las barritas de acuerdo a la tabla. Por ejemplo, en el primer equipo que voy a poner en el eje horizontal, que va a ser Toluca, ¿cuántos niños eligieron a Toluca? 12 niños. Subo mi barra hasta el número 12 y la pinto.
Y así voy a hacer eso con cada equipo. Abajo de la tabla, en tu libro en la página 148, realiza tu gráfica. Ahí elabora tu gráfica. Ya te la puse aquí cómo iba a ser, cómo iba a estar ordenada, ¿sí? Tú elabórala ahí en tu libro. Vienen 4 preguntas en la página 149. Leo de una por una y vamos pensando respuestas, ¿sí? No esperes a que yo te la dé. Trata de contestarme. Aunque no te escuche, yo sé que estás contestando para hacerlo interactivo esto. Dice la pregunta del inciso A. ¿Qué información pusieron en la escala del eje vertical? Es decir, en el eje de las Y, eje vertical. ¿Qué habíamos puesto ahí? Dijimos que se recomendaba que este dato fuera numérico. Entonces, ¿qué pusimos en el eje vertical? Acuérdate, observa tu gráfica de la página anterior, la que elaboraste. Correcto, era el número de niños en el eje vertical. Muy bien. Pregunta del inciso B. ¿Qué información pusieron en el eje horizontal? Si aquí estoy poniendo número de niños, ¿qué voy a poner acá? Piensa, checa tu gráfica de la página anterior, la que elaboraste. ¿Qué pusimos? Correcto, los equipos de fútbol, es decir, Toluca, Pachuca, América, Cruz Azul, Guadalajara, etc. Entonces, en el eje horizontal van a ir equipos de fútbol. Está sencillo hasta ahorita, ¿verdad? Muy bien. No eran 4, eran 3 preguntas, me equivoqué. Pregunta del inciso C. ¿Para qué le sirvió graficar la información? ¿Qué dijimos al principio de la lección? ¿Para qué me va a servir esta gráfica? Si yo veo la tabla de datos, sí me puedo dar cuenta, pero es más fácil tener visualización más amplia en una gráfica. ¿Sí? La gráfica me va a servir para tener una mejor visualización de los datos que me dieron. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la respuesta de la pregunta del inciso C. ¿Hasta aquí alguna duda que tengas? Házmela saber con un comentario abajo del video si tienes alguna duda. Yo creo que no, porque aparte de que eres muy inteligente, es un tema muy sencillo, muy sencillo. El caso número 2 que nos maneja en la página 149, que también tenemos que graficar, te la complican un poquito, pero está sencillo. No te bloquees de que, no lo entiendo. No, piensa, analiza, agarra aire y reflexiona. Dice, en un negocio de ropa se hace un control semanal de las ventas de cada tipo de mercancía. La siguiente tabla contiene información sobre 2 tipos de marcas de camisa. ¿Cuál es la diferencia con la gráfica anterior o con la tabla de datos anterior? Y esta que me están poniendo aquí, que te estoy poniendo en la pantalla, que dice primera marca, segunda marca y los días de la semana. ¿Cuál es la diferencia? En las gráficas anteriores me daban en los datos numéricos o en los datos, en los numéricos, solamente una serie de datos, una columna de datos. Aquí me están dando 2 columnas de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar esas 2 columnas de datos en mi gráfica. Es lo único que tengo que hacer. Y me dan la tabla de datos. Dijimos que una gráfica debe de tener un título. Por ejemplo, esta dice cantidad de camisas vendidas en una semana. Puede ser el título. Y me dan, ya habíamos visto, 2 datos. Uno va en el eje horizontal y otro en el eje vertical. Y habíamos recomendado que en el eje vertical iban a ser datos numéricos. En este caso, niños, va a ser lo mismo. Ponemos el dato numérico y el mayor dato, si te fijas, de todos, la cantidad más alta es el 50. El 50. Dijimos que se recomendaba 10 líneas en una gráfica. Se recomienda. No siempre se hace así. Es recomendación. Si el dato mayor es 50 y son 10 líneas, ¿de cuántos en cuántos me tengo que ir en la gráfica? Piensa. Dato mayor es 50 y son 10 líneas. ¿De 2 en 2? No creo, ¿verdad? Serían 25 líneas.
sería mayor que 2. De 10 en 10, nada más serían 5 líneas. 10, 20, 30, 40, 50. Pues la mitad de 10, ¿verdad? De 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, hasta llegar a 50, se van a hacer las 10 líneas. Ya tengo de cuántos en cuántos me voy a ir. Y abajo, en el eje horizontal, voy a poner los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Dentro de lunes, niños, y dentro de cada día de la semana, pero voy a empezar con lunes, tengo que dividirla en dos partes. Primera marca y segunda marca. ¿Cómo las voy a saber cuál es cada una? Pues pinten una de cada color. Todas las de primera marca píntelas rojas, todas las de segunda marca píntelas azules. El lunes, primera marca, ¿cuánto subió? Lo subo hasta el 25. La segunda marca, el mismo lunes, ¿cuánto subió? 20, lo subo hasta el 20. Y es lo que voy a hacer con cada día de la semana. En cada día va a haber dos barritas. Una para la primera marca, otra para la segunda marca. Es decir, lunes voy a tener dos barritas, marca 1, marca 2, o primera marca, segunda marca. Martes, dos barritas, primera marca, segunda marca. Miércoles, dos barritas, primera marca, segunda marca, sucesivamente así hasta llegar al viernes. Es la única diferencia con la gráfica anterior, que aquí me dan dos datos en el eje horizontal. Es lo único diferente. Intenta hacerlo. Inténtalo. Está muy sencilla. Acuérdate que en este ejemplo es poner en cada día de la semana dos barritas. Cada día de la semana dos barritas. Es la única diferencia. Si tienes alguna duda, déjamela como comentario en el video y no se te olvide poner tu nombre abajo del video para saber que ya lo viste. Junto con este video te voy a mandar una ficha de trabajo sobre gráficas. Este fue el último tema de gráficas. Siguiente tema que vamos a ver va a ser sobre fracciones. ¿Sí? Ya falta menos. Vamos a echarle muchas ganas, mucho ánimo. Te mando muchos saludos y espero que estés bien.